¿Para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Mi persona fascinante del día de hoy es la señora Marcela Paso. Es prima, lejana, porque es Paso con 2 S. Así que, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer, Edgardo, estar acá, cumplí, logré venir. Y bueno, si buscamos un poquito en el árbol genealógico, ¿quién te dice? Por ahí encontramos algo. Acá está, que fue contador de mi abuelo. Do Paso. La vez pasada estuve con él, hace un año y pico, 2 años atrás, y charlando una cena todo, me dice, dice, porque Paso es vasco francés, no sé qué, bueno, es vasco, dice, y los Do Paso, los Paso con 2 S, los Paso con Z son todos parientes, dice, porque vienen todos de la misma familia. Pero después no sé, porque de genealogía, los que estudian el árbol genealógico no seguí, pero él estaba convencido, así que también. Y muy posiblemente, porque además antes, qué sé yo, con los temas de las registraciones a mano y demás, las letras, la S, la Z, eran cuestiones que podían acontecer, así que bueno, por ahí, de momento yo te llamo primo. Sí, somos primos. Por las dudas. Total, más vale que eso sobre y no fa falte. Sí. A ver si después descubren que el parentesco. Así que, y bueno, es también parte de la zona, porque la vez pasada estaba mirando para hacer tengo un trabajito de árbol genealógico y demás, y estaba viendo de los otros, en mi caso de mis otros abuelos y de los padres de ellos y demás. Claro, yo miro para arriba, son 2, después son 4, después son 8, después son 16, y llegó un momento que para ver de dónde venía, porque de mis 4 abuelos, 3 son tanos. Ajá. Que son Pagano, Perna y Pugnale. Y bueno, encima Pagano y Perna son de Sicilia. Uno es de Siracusa, uno es de Nicótera y el otro es de Ragusa. Ajá, así que nada, jugando ahí con el árbol genealógico, aproveché que visité Italia y viendo a ver más o menos por dónde venían las raíces de cada uno. La búsqueda de los orígenes. Sí. Así que, ¿cómo te trata la Cámara de Diputados? Porque para quien no sabe, mi persona fascinante del día de hoy es diputada nacional. Por segunda vez. Fascinante, qué lindo. Sí, la verdad que son épocas raras, podría decirte. Mirá que yo fui diputada nacional en mi mandato anterior durante la época del macrismo, también difícil para la Argentina, en lo económico, con muchas cosas que hoy una las ve repetidas, reproducidas y multiplicadas de alguna manera desde la potencia, desde la fuerza. Pero también un momento en la cultura y en la sociedad, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, que creo que lo complejiza aún más. La era de las tecnologías, los vínculos que hoy se establecen seguramente de una manera muy diferente a como lo harían nuestros abuelos y abuelas, sino desde el lugar de las redes y hoy por hoy la inteligencia artificial también, y que es un lugar en donde creo que es un caldo de cultivo en donde el odio y todo lo negativo prende de una manera mucho más fácil, rápida y efervescente. Entonces es complejo y desde mi modo de ver muy preocupante. No solamente desde el ámbito de la política, que es a lo que yo me dedico, sino también en esa, yo creo que autodestrucción que muchas veces las sociedades al engancharse en esa dinámica pierden de vista lo verdaderamente importante, parar la pelota, mirar para adelante, ver hacia dónde vamos y qué nos está pasando. Es como abrazar un fierro caliente y no querer soltarlo. Sí, porque además te pasa, creo que nos pasa a todos, ¿no? Que es un mundo y es un momento que te exige la celeridad todo el tiempo, y en esa celeridad y en esa rapidez y en esa velocidad
de llegar al trabajo, llevar a los chicos a la escuela, que sus actividades, que todo es todo tan veloz, en donde también los contenidos, ¿no? Ustedes que se dedican también a la comunicación desde acá lo advertirán y tendrán desafíos todo el tiempo, ¿no? De qué contenido preparo, cómo lo armo para que, por un lado, no sea una cosa banal, que tenga su profundidad y su importancia, pero que también sea atractivo para los tiempos que hoy corren, en donde vos tenés sobre todo las juventudes transitando canales muy diferentes a los que nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Sí, hoy cuando vos preparás un corto tienen que ser 60 segundos, 30. Y si podés con una imagen atractiva al principio, mejor. Si no, Y es muy difícil en ese corto tiempo poder transmitir de repente todo lo que querés o perdés calidad en muchas situaciones respecto de lo que se transmite. Bueno, ahí está el desafío de cómo se comunica. Ese desafío también yo creo que atraviesa los espacios políticos, que muchas veces creo que te encontrás con la contradicción de que se hacen cosas buenas y no se comunican, o determinadas cuestiones que se comunican desde un nivel de potencia muy importante, en realidad en el fondo no son más que cáscara, pero como tienen una potencia comunicacional, llegan. Entonces creo que esa realidad ha puesto a la política y a los políticos que venimos formados desde otro lugar y desde otro formato, nos ha puesto verdaderamente en crisis. aparte, a todo lo que vos decís, el adicional es la perfección. Porque si vos no sos perfecto, No te podés equivocar, pero ni en una coma. no solamente que no te lo perdonan, Ajá. sino que después te lo repiten en bucle hasta el cansancio. Hasta Sí. que se te hace la cáscara, ¿no? Y después decís, bueno, ya está. Pero todo lo que vos decís, tenés que agregarle la perfección. Porque si el mensaje no se ha entendido perfecto, porque dijiste justo sí. una cara, te picó la ceja, bueno, Sí. yo tengo unas verrugas que cada 2 por 3 me pican la nariz, o lo que carajo sea, y, claro, mira, y se agarró esto y dijo Sí. esto, hizo aquello, hizo esta cara, y el mejor ejemplo al revés era cuando Massa miraba la botella que se iba a caer, en el que está el corto ese Claro. que estaba con la negra Camaño, Sí, que estaba sí. que estaba haciéndole ojo que ya veía que se caía, que también te da al revés, ¿no? O sea, una imagen, una persona se identifica por un corto de 15 segundos, por un lapsus que tiene cualquier persona, y eso invalida o refuerza cualquier tipo de mensaje. Tal cual. Y además entender, es una moneda de dos caras, ¿no? Que del otro lado también hay intencionalidad. Entonces no se gradúa la magnitud o la importancia del error, entre comillas, o lo que pueda parecer que no está del todo correcto, sino la intencionalidad que hay del otro lado, por ahí negativa, de querer destruirte con cualquier cuestión que pueda llegar a serle útil. Y eso genera mucho daño y también es preocupante para quienes somos padres, para quienes somos tíos, para quienes tenemos a cargo niños o adolescentes, también en esta era de las redes sociales en las cuales esa crueldad también se manifiesta. Sí, porque vos podés tener cuero chancho, como nos dicen los paraguayos, Tal el cual. curepa, curepié, porque te la bancás. Pero el tema es que tu entorno... No, Edgardo no es esto, dice mi hijo, o mi señor dice, no, porque esto no es así, o mis padres, mi hermano, en mi caso personal, ¿no? Entonces, muchas veces cuando estás expuesto, no sos vos, es la gente que te rodea. Sí, las redes además construyen imagen para un lado y para el otro, y también en los casos, como te decía, de los niños, niñas, adolescentes, también para quienes somos padres, no es un ámbito que hoy es un ámbito en el que es imposible poder controlarlo al 100% y saber qué es lo que está ocurriendo ahí adentro, ¿no? Entonces te preocupa, te desespera el saber que a veces ni siquiera contás con las herramientas del conocimiento, de saber cómo se ingresa a determinada red social o determinada aplicación, a determinado jueguito, que está todo interconectado y en donde hay riesgos muy pero muy grandes que no solamente están relacionados con sus pares, que por ahí también son niños o adolescentes, sino también con adultos que entran a hacer cosas que no corresponden ahí, ¿no? Entonces, bueno. Hay un problema ahí de base con el grooming que acá es Argentina, ¿no? Todavía no tenemos dimensión. En otros lados se empieza a ver, también han estado más expuestos durante más tiempo. Toco madera, lo degenerado de acá, esperemos Sí. porque
el grooming es cuando una persona se hace pasar por un chico y esa persona se hace pasar por un chico y le convence al otro chico o a la chica enfrente de hacer tal o cual cosa y va a ver a su amiguito y después se da cuenta que no. Realizan un trabajo fino, que es altísimamente peligroso, conocen, como conocemos todos, ¿no? Sus edades, sus inquietudes, muchas veces esa rebeldía que todos hemos tenido a determinada edad contra nuestros viejos y demás, y van construyendo ese vínculo y poniendo al menor o al adolescente en una situación de riesgo. Y creo que parte de esa concientización que nos falta tiene que ver con la ignorancia que los adultos tenemos alrededor de determinados temas y la falta de manejo, que además se agrava con esto que te decía al principio, que es la falta de tiempo. Corremos todo el tiempo contra el tiempo y eso lo complejiza aún más. Vos sos mamá, tu nena más chica. Tengo dos nenas. Ahora, ¿qué tiene la más grande tiene casi 20, tiene 19 años la nena más grande. Pero la otra que tiene la otra 7, tiene 8. La otra sí. tiene 8. Claro, porque vos estabas embarazada cuando... Claro, en el 2016, sí, exactamente. Estaba sacando las cuentas hace un rato. Sí. Así que... ¿Y qué tal ser mamá con tanta distancia? Bueno, es todo un desafío. Porque ya estabas terminando cuando empezaste de vuelta. Claro, en el sentido de que ya no era más... Sí, la otra ya era grande, yo había tenido algunos embarazos frustrados en el medio, eso que nos genera también muchas veces a muchas mujeres el hecho de temer volver a quedar embarazada cuando tenés una experiencia negativa en el medio. Ese temor hizo es una carga emocional tremenda. Y no querés que te vuelva a pasar, temés que te vuelva a ocurrir. Recuerdo que, bueno, cumplía 40 años yo ese año, en el 2016, y dije, bueno, Marcela, dale. O te decidís por sí o ya es no y te quedás con una sola. Me decidí por sí, fue todo bien, por suerte. Cada embarazo es diferente, pero las que hemos vivido malas experiencias, yo perdí un embarazo de 4 meses y algo. Fue un problema en la bolsa, una rotura, fue un inconveniente propio de ese embarazo que hizo que lo perdiera en un grado de avance que para mí ya era muy importante. Entonces te quedás con miedo, pasé muchos años hasta que me volví a decidir, y ahí fue que tuve a mi segunda hija y bueno, le pude dar la hermanita que tanto la otra estaba esperando, 11 años después de la diferencia que tiene de 11 años. ¿Y fue todo un desafío? O digamos, porque a mí me pasa, nosotros tenemos 3. Sí. Y la más chica ya tiene 10, va para 11. Yo digo, si tendría que empezar todo de vuelta, es como un tema, pues yo ya estamos, el más grande tiene 15, ya va más o menos encaminado, nos faltan 2 y ya termina, ahora estamos viendo el tema del colegio, del viaje egresado, porque empiezan con 2 años de anticipación. Sí. Entonces más o menos la más chica el año que viene es el último año de la primaria. Y empezar de vuelta es como... Sí. Y bueno, vamos de vuelta con pañales, con esto, yo de vuelta ya al colegio, al jardín, de vuelta... Y en el medio eras diputada. Y en el medio era diputada, sí. Sí, todo eso la política en sí, en general, te complejiza, y sobre todo cuando sos mujer, porque también hay una carga adicional que no te la da solamente la sociedad, en mi caso me la doy yo también, porque uno es parte de la sociedad y carga con esas cuestiones culturales con las que ha sido criada o formada. Y no, en mi caso, bueno, en esta segunda hija me agarró con muchas ganas, obviamente con la satisfacción, el agradecimiento de que todo había salido bien y demás, entonces encaré la maternidad desde un lugar también más relajado, a diferencia de lo que es tener el primer hijo o hija, que tiene todas esas tensiones de vivir todo por primera vez. ¿Qué edad tenías cuando nació? No, tenía 29, no era tan joven tampoco cuando tuve a Aileen. Sí, pero bueno, el primer hijo, qué sé yo, todo es nuevo, todo es tenso también. Además de nuevo y feliz, es tenso. Y que si pasa esto, pasa aquello, claro, pasa lo otro. Ya con el segundo ya... cosa que ya la vas canchereando de otra manera. Olvidate, el tercero está comiendo tierra y decís, ¿eso contará como desayuno? No pasa nada. Ya sabés que no pasa nada. Y además estando la segunda bastante más criada, también contaba hasta con la ayuda de ella en determinadas situaciones. Tenía su muñequito personal. Tal cual. Tenía su bebote. Tal cual. En vez del bebote que sale... Sí.
Vos pasaste en 8 años desde el Consejo Escolar a una Diputación Nacional. En realidad, no, fueron 2000, varias etapas, 2000. algunas de mayor... vos me decís en cantidad de años. Claro, Sí, porque vos sí, empezaste en el 2007 como 2010. consejera, Sí, tenés razón. viste, me hago la Sí, tarea. sí, sí, antes sí, de- sí, 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 da ese tiempo. A veces uno cuenta los años y parece que no fuera así. No, sí, esto fue Sobre ayer. todo cuando uno cuenta para atrás. Bueno, Parece que eso, todo fuera menos. ese es el tema de los chicos. Yo digo que mis hijos Sí. son el certificado de que yo me vuelvo viejo. Ay, ¿Por qué? sin duda. Porque yo veo a mi mujer, veo a mis amigos, veo a mis padres y están siempre igual. Ajá. Y Ahora- uno se siente también un poco igual. Claro, y ¿Viste aparte, ese momento en que dejan de tutearte? claro, En los comercios, en la calle. Ay. Es como decir, no, pero yo sigo yo siendo me el mismo. siento, che. Señor, Tutearme, ¿no? justo en el Señora, DNI. Ay. Pero los Hay un chicos, tema también con eso, para deconstruir socioculturalmente. Si querés, después lo hablamos. sí, ahora. Sí. Pero los chicos, ya termino con esta cosa y vamos Sí. por ahí. Los chicos son el certificado que te vuelves viejo. Sí, Porque, el bebé. sí, En el sí. primer caso era mi sobrino, ¿no? Porque Es lo más notorio. y sí. después empezó a crecer. Mirá qué grande que está Jonás. Y después, Sí. obviamente, a los años nació mi hijo. No, Sebastián tiene mi altura ya, tiene 15 años. Y yo lo miro así, pedazo de bestia. Sí. Pesa 90 kilos porque hace deporte, es grandote y todo. Y yo digo, ya, Lo de los sobrinos es choqueante también. Y creo que se vive hasta diferente que los hijos, ¿no? Yo tengo 3 sobrinos varones grandes. Grandes, 20 y algo. Yo, para mí, siguen siendo bebecitos de la tía, pero este tema que vos decís de la dimensión corporal, hay un momento en que empiezan a pasarte y vos decís, che, pará. Y empezás a comparar y decís, mirá, está en la misma época en la que yo estaba en La Plata, estaba estudiando, está por recibirse. ¡Wow! ¡Qué grande está! Claro. Sí. porque ahí te Es relacionas. inevitable ponerte, recordarte en la edad que ellos, o etapa de la vida en la que ellos están transitando. Claro, Sí. los chicos son son el certificado que, en mi caso, ¿no? Que uno se vuelve viejo cuando vos mirás a los chicos. No sé qué pasará más adelante, lo iré explorando a medida que ocurra, ¿no? Sí. Pero para mí, mis hijos han sido, porque también que Seba nació en el 2010, yo tenía 25 años, o sea, fuimos con Sil, papás relativamente jóvenes, pues yo tenía Sí. 25, ella tenía 24, pero yo hasta esa fecha, para mí yo siempre fuera el mismo, porque con la gente con la que me relacionaba, y un par de años después lo mismo, porque Sebastián era chiquito, y claro, y después vino Francisco, y después ya, nada, después empezaron a crecer, tenían su tamaño, nos miraba, claro, y después iban creciendo así, como tremendos monigotes, Sí. y nada, después, nada, yo ahora los miro, veo cómo los llevo, ahora el viernes tenemos que ir con Fran al traumatólogo por las dudas, pues, nada, en el medio Fran le gusta hacer boxeo y rugby. Ah, bien. Y empezó con unos dolores en la rodilla, que esto y lo otro, y digo, no, a ver si le pasa lo mismo que me pasó a mí. Así Claro. que yo voy prestando atención de los dolores. Ajá. Porque yo tuve algunas operaciones y demás, entonces bueno, si le pasa esto tengo que llevarlo a tal Inevitable especialista. proyectar también, Claro, estar porque preocupado y ocupado, por eso. es que Sí. la genética de mi lado, mi hermano creo que tiene 2 operaciones de rodilla, o 3. Yo tengo 3. Y nada, mi tío materno tiene creo que 1 o 2 operaciones también de la pata. Claro. Entonces, Sí, nada, inevitable o sea, estar atento. y somos todos altos, entonces es un tema, porque Seba debe también dar 1,86 m, 1,87 m, tiene 15 años recién cumplido. Claro. Entonces nada, tenés que, como que lo vas cuidando por Sí, las sí, dudas, ¿no? sí. No lo llevas entre algodones. Que Sí. uno hace rugby, el otro hace boxeo, Tal cual. hacen actividad física. Pero efectivamente, y volviendo a la pregunta, si fueron 8 años entre ser consejera escolar y ser diputada de la Nación, en el medio también fui concejal, fui jefa de gabinete y fui intendenta. La primera. La primera intendenta, sí, de General Lavalle y gran parte de la región, que creo que es el cargo que más me enorgullece y el que siento que me acompaña toditos los días de mi vida. Seas lo que seas, la mirada, la visión, el espíritu militante que tiene el hecho de asumir
la responsabilidad de representar a tus pares, más que nada cuando se trata de un pueblo, ¿no? En el cual no dejamos de ser una gran familia. Con uno te llevará un poco mejor, con otros peor, Como cualquier pero familia. nos conocemos, te conocen, muchos de ellos desde que naciste, o sea que no tenés mucho para esconder, digamos. Realmente es un desafío y es lo que más me enorgullece de toda mi carrera política. ¿Cuántos habitantes tiene La Valle? Y ahora andaremos cercanos a los 6.000 más o menos. En función al padrón uno va viendo más o menos. Sí. Y desde el momento en que te propusiste ser intendenta hasta que llegaste electa, ¿qué es lo que te ocurrió internamente? Porque el proceso te llevó a ser intendenta de La Valle. Sí. Lo lograste. ¿Qué sentiste en ese momento? Y yo creo que primero habría que definir cuál fue el momento en que decidí ser intendenta, ¿no? Yo soy una persona que tiene una memoria muy selectiva, lo advierto cuando vienen a contarme cosas que no recuerdo. Por ejemplo, cuando mi hermana me cuenta, vos eras chica y me decías que querías ser intendenta, que lleva la prima, y digo, no me acuerdo, no me acuerdo. Lo cual no quiere decir que dentro mío y esa ambición... Pasa que hay cosas que una las ve como muy lejanas, como una cosa medio imposible, como entonces tampoco es que te ilusionas tanto con poder llegar a ser determinada cosa. Lo cual no quita que se ve que inevitablemente cuando lo llevas adentro, al deseo, las ganas, hay señales a lo largo del camino y uno hasta inconscientemente creo que realiza determinadas acciones que yo. Desde participar en lo que fue, creo que el primer centro de estudiantes de mi colegio secundario, ya empezar a trabajar con el tema de las listas, bueno, que me acuerdo que ganamos en esa elección del centro y trabajábamos a lo largo de todo el año, involucrarme en determinadas cuestiones que tenían que ver con trabajos que se realizaban en el colegio, trabajos prácticos, de distintos docentes y demás. Después, creo que cuando me fui a estudiar a La Plata, me concentré mucho en estudiar y en recibirme y en la profesión, y cuando volví empecé a involucrarme un poco más. No sé si decirte que me había propuesto objetivamente ser intendenta, pero sí formar parte de un proyecto, estar, y sí, en algún momento me tocó ser candidata. Fue una elección muy difícil, muy difícil. Primero fue una elección mano a mano. O sea que ganaba el que pasaba los 50% de los votos, contra un candidato muy, muy fuerte, un hombre muy querido en la comunidad, también con un fuerte arraigo dentro de lo que es el sector rural, que en general La Valle es importante. Yo fui nacida y criada en el campo, pero también es cierto y hay que reconocer que culturalmente por ahí la figura de una mujer todavía te cuesta un poco más ser aceptada, ser reconocida, que te vean con posibilidades de ser y de realizar. Hemos evolucionado mucho, sobre todo en los últimos años, pero cuanto más miras para atrás, más difícil se ponía la cosa. Y veníamos también de un proceso muy conflictivo dentro del peronismo en general La Valle, en donde un intendente había sido suspendido, habían habido problemas y todo era muy difícil. Y bueno, así todo hicimos una campaña maravillosa, puerta a puerta. Me levantaba a 8 de la mañana, agarraba la camioneta, salía con un militante, con otro militante, con un cuaderno y anotaba cosas. Es más personalizada. Y es una buena y tenés que entrar a la casa de todos. Porque si no después el reproche puede llegar a ser: a mi casa no vino. Por ejemplo. Acá el intendente ganó por un voto, así que cada voto cuenta. Y que es re lindo además que te esperen, porque para el que le gusta esto, que te estén esperando, está buenísimo, porque tiene que ver con alguien que te espera, que tiene algo para decirte y que te ayude también a construir una idea más allá de la que uno tiene arraigada ideológicamente, también respecto de ir cambiando algunas cuestiones. En ese momento había PASO, hablando de los PASO, mirá. En la PASO salí desfavorecida con respecto al contrincante, y bueno, en la elección general la ganamos. No me olvido más, yo estaba metida dentro de una mesa contando los votos, una mesa
que históricamente siempre la perdíamos. O sea que te imaginás que mi perspectiva respecto a esa sola mesa con respecto al conjunto era malísima. Íbamos mal en esa mesa y entra un compañero y me dice, estaba afuera contando con los demás y recabando el resto de votos, felicitaciones. No puede ser. Primero que no habíamos terminado de contar y digo, ¿puede ser que a esta altura ya hayamos pasado la cantidad de votos como para que sí? Y sí, habíamos llegado. No lo podía creer, creo que quedé en shock un tiempo, hasta que después, bueno, una vez que asumís, la intendencia te lleva por un camino que Sí, no, la ansiedad no es antes. pensás mucho más La ansiedad la que tenés en antes. eso permanentemente. Sí, sí, es una vorágine, es una locura, una hermosa locura que creo que la logré advertir al tiempo de que después dejé de ser intendenta. Cuando fui diputada de la Nación, te aseguro que haber pasado de ser intendenta de un pueblo a ser legisladora me habrá llevado 2 o 3 meses a adaptarme, aclimatarme y entender, digo, ¿qué hago acá? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? O sea, la intendencia es todo así, ya, y así todo, falla permanente, vas corrigiendo y las decisiones que tomas Son tienen de consecuencia generalmente inmediata. inmediata. La legislatura también me ha enseñado mucho, mucho. Sobre todo respecto de cómo hay que aprender a dialogar con los que piensan distinto, más que nada. Porque con los que piensan parecido a uno es más sencillo dialogar, ponerse de acuerdo, avanzar. Ahora con el que piensa distinto es más complejo, pero es la única manera que te la enseña, bueno, el Congreso, las legislaturas, de poder avanzar en temas estratégicos que son relevantes, bueno, en este caso para el país. Me llevó un tiempo aclimatarme y un tiempo también mirar para atrás y decir, wow, qué vida loca que viví esos 4 años. También se deja mucho en el camino, ¿eh? También se paga con psicólogos para los hijos, a veces sí ocurre y eso duele mucho porque la mochila sentís que es tuya y la culpa, por más que el psicólogo te diga, no es culpa tuya, acá son las circunstancias, vos sentís el peso de la culpa, de no estar o de estar físicamente, que es algo que a mí en un momento lo reflexioné y me ocurrió. Yo sentía que cuando estaba en mi casa no estaba, y eso es terrible, porque digo, si yo cuando me di cuenta lo sufrí, lo padecí, cuánto más los que estaban conmigo. Estás con la cabeza estaba en otro lado. constante pensar en las preocupaciones de la intendencia, en las cosas que ocurrían, en lo que habías vivido, o en lo que proyectabas, o en proyectos que tenías todo el tiempo. O el cuco que te creaba pensando en cosas que a ver si salen o no salen, Sí. y cómo las contrarrestás y demás, y te creaste toda una novela y una película que nunca se estrenó. Es una tensión constante que dura las 24 horas del día. Desde que suena la sirena y ya estás agarrando el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué? ¿Hay que ir? ¿Qué hay? Todo, el hospital, todo, ¿no? Después uno con el tiempo va aprendiendo, digo, bueno, también fue mi primera intendencia, era muy joven. ¿Qué edad tenías ahí? Con 35 años asumí la intendencia y seguramente si hubiera renovado el mandato, hubiera tenido un mandato posterior, seguramente muchas cosas me las tomaría con otra templanza, sin necesidad de resignar calidad en la prestación del servicio, de la función que uno cumple, ¿no? Pero eso es como te dicen, ¿viste? La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas calvo. Exacto. Porque en el medio, la realidad es que en el medio vos proyectás, ves que esto y lo otro, porque si te pasa y ya lo habías pensado, vas a ver, la respuesta es enseguida. Bueno, es como el primer y el ahí segundo está. hijo. Claro. Más o menos. Es exactamente igual. Sí, Bueno, que esté perfecto, que esto y el otro dice, bueno, no me pasa nada. sí. Que trate de no rebotar mucho contra la mesa. Total. Va a estar bien. Claro, el borde es redondo, no termina en punta. Para Lavalle es inédito tener diputados nacionales, y más de 2 Sí. mandatos. Sí, La gente te lo... Porque ser diputado nacional significa acarrear X cantidad de votos, sí, y Lavalle tiene 6.000 personas. sí.
Y lograste, no una vez, sino 2 veces Sí. ser diputada nacional. Eso muestra una expertise, una muñeca, una capacidad. Sí, Que, a ver, nosotros Pinamar somos 40 y pico y nuestro ex intendente es diputado nacional y es el primero en la historia también. de Pinamar, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿cómo lo, ¿Cómo lo llevaste tu primera diputación nacional? Cuando en el 2015, no, En el 2015, en claro. 2015 fuiste diputada. Eh, Me pasó también, como cuando estaba sentada en la mesa 3 contando los votos, la primera vez que pisé la cámara, y me pasa cada vez que voy a una sesión y me paro ahí en mi banca, son como esas cosas, ¿viste? Nosotros también tuvimos una formación educativa, también son cosas que han evolucionado bastante, pero nos falta muchísimo, ¿no? En donde lo teórico estuvo siempre por encima de lo práctico, ¿no? Por más que lo que te daban teóricamente era algo real, palpable, visible, existente, se brindaba educativamente desde un punto de vista más teórico que práctico. Entonces vos, salvo que hicieras algún viaje, sobre todo los que somos del interior, un viaje al Congreso, ir y ver y demás, te imaginabas, leías la Constitución y te imaginabas ese lugar también como lejano e inalcanzable, ¿no? Entonces, fue una cosa para mí en lo personal inédita e increíble estar en ese lugar. Sí es algo que muchos lavallenses me lo consideran, me lo manifiestan, pero a mí me enorgullece más cuando vienen y me dicen, che, qué loco, porque vos sos diputada nacional y estás acá conmigo como cualquiera, que yo soy como cualquiera. Y estás esperando a la nena en la puerta de la escuela vestida así, sí, porque me he visto como cualquier ser humano. También se ha hecho una idealización, ojo, que no es porque sí. Se ha armado una ideologización alrededor del político. Y esa concepción que de alguna manera Milei la supo aprovechar y la llamó casta y la llamó y metió todo ahí en el medio como un ser humano que ni siquiera es ser humano parecería, inalcanzable, empilchado todo el día, La que antigua parece nobleza, que no tiene problema, que era claro. la antigua, el clero, la antigua nobleza donde tenían... Y la verdad que yo te puedo dar fe, que estoy ahí, llevo años adentro del Congreso, ni más ni menos, que la gran mayoría de los legisladores y legisladoras somos Marcela Paso. Tienen miles de problemas, tienen los despelotes de su casa porque tenemos que estar mínimo la mitad del tiempo, y no es por una cuestión ni de victimizarse ni nada, es la realidad. A ver, No puedes estar en tu casa, no puedes organizar las cosas, pasan cosas y estás lejos. pero también es la responsabilidad, no es victimizarse, es la responsabilidad A ver. que agarraste, o sea, Así como hay médicos que están pobres las 48 horas dentro de una guardia y no pueden salir porque su responsabilidad es si les pasan cosas. Bueno, el político también es un ser humano, y la humanización del político y la política yo creo que son importantes para que la gente sepa de verdad cuál es la realidad, porque si no, te construyen una idea equivocada, que no digo que en algún caso no pueda ocurrir, pero y cuando vos tenés ideas equivocadas, metés la pata después. sí, te distanciás también de lo que vos, la parte discursiva, la parte mediática, el TikTok cortito, el reel, lo podés hacer histriónico, lo que sea. Cierra la puerta, se apaga la cámara, salís del estudio Y vos sos vos. y vos tenés que sentarte enfrente del que le dijiste cualquier cosa, decirle, Bueno. che, fijémonos porque yo necesito que salga tal ley, Sí. o yo soy políticamente correcto, que esto, que el otro, y después por atrás te pego, y después te digo, bueno, Sí. pero lo que pasa es que, viste, yo vi, desde muy corta experiencia política, es que yo veía mucha gente que aparentaba el oro y brillaba, no valía ni mierda. Claro. ¿No? Y el que le pegaban muchas veces, o gente que vos popularmente estaba escarneada, yo dije, este tipo vale, porque plantea, porque se sienta, porque la única manera es esa, es sentarse. Hay mucha gente muy valiosa en la política. Y Y decís, lamentablemente no siempre son los más visibles. claro,
ni los que se llevan los laureles, Exacto. ni los beneficios de sus propios proyectos, porque Claro. tienen que dejar eso para que lo lleve otro en función de que ese es el que lo va a Sí, sacar para también es aprobado. cierto que en esta era, en la forma en la que se comunica todo, también hay como un embudo que hace que, bueno, siempre son determinada cantidad de figuras las más reconocidas, y también es cierto que a veces te quieren llevar, incluso hasta con buena voluntad, los comunicadores, quienes te asesoran y demás. Yo me acuerdo, y yo siempre me resistí mucho a que me quieran hacer ver una cosa que no soy. Prefiero no comunicar mal, en los términos que hoy se concibe la comunicación, o no comunicar antes que hacer algo con lo que no estoy de acuerdo. Mira, te voy a contar una anécdota. Pues me pasó de verdad y lo sigo pensando. Creo que fue 2017, bueno, tenía un chico que me asesoraba en comunicación, me sugería los tweets que publicaba, que yo ya había ocurrido lo de María Eugenia Vidal, que era gobernadora en ese momento, que supuestamente, lo sigo pensando, apareció un casquillo de bala en el lugar donde viví, entonces iba a mudar a otro lado. Che, Marcela, te tendrías que solidarizar con María Eugenia Vidal. Digo, Augusto, no le creo yo. Capaz que estoy equivocada, ojo, hoy No, lo no estás reitero. diciendo que no sucedió, estás diciendo Claro. que vos no lo crees. No le Es creo. una opinión. Yo, para mí, es una estrategia de comunicación, cómo hace, cambiemos, de que quiere dibujar una cosa por otra. De mí si se quiere mudar y la está dibujando. No, bueno, pero de mujer a mujer te convendría. Mira, Augusto, si querés tuitear algo en solidaridad, tuitealo vos, desde tu cuenta, de la mía no. Porque no lo siento, no soy yo, y no voy a ser hipócrita ni con María Eugenia Vidal, ni con nadie. Entonces, ocurren estas cosas, que hay como determinadas formas, supuestamente, que a veces hay que mantener, que desvían la idea de lo que uno de verdad es. Creo que eso es algo que uno no tiene que renunciar nunca. No me quedó otra que mudarme. No, está bien, no hay problema, porque se Pero muda mudate. igual, pero, viste, o capaz que era cierto, y pido disculpas, pero la verdad, No, pero es una opinión. no lo creí. No lo podía creer, no lo creo. Yo, las amenazas, las cosas y demás, en líneas generales yo soy bastante escéptico. Porque hay una realidad. Si alguien te quiere amenazar, no te va a dejar un casquillo de Sí, bala. no, seguramente no te avise. No, o sea, no te van a golpear la puerta y te van a decir, hola, sí, soy el señor delincuente, presta atención, tal vez vamos a robar entre tal y tal fecha Sí. o entre tal y tal hora. Es una cuestión de una opinión mía, ¿no? Sí. Porque soy bastante descreído de toda esa clase de actitudes. No así de atentados o no así de hechos Seguro. que se vean, pero muchas veces veo digo, claro, pasó tal cosa, entonces hay que preservar, guardar o lo que sea a determinada figura, porque... Y yo creo que esos escudos que se producen no son buenos, porque están hechos para desviar la atención. Bueno, Porque si vos tenés una amenaza, en función de lo que vos planteás, vos sabés por qué te amenazan. Porque nadie te va a amenazar en función de decir, yo paso por tu casa, te tiro un piedrazo y te rompo un vidrio. Es un acto de vandalismo. Ahora, si yo te dije, mirá, te pasa tal cosa o te voy a romper el vidrio, vos sabés quién te está rompiendo el no, vidrio. claro. Y que son cosas Entonces, que no queda en la pueden nada ocurrir misma. de todos modos, de una o de otra manera. Lo que voy es que digo, creo que uno tiene que tratar de comunicar lo que uno verdaderamente es, y en mi caso, incluso hasta cargando con el peso de que por ahí no sea lo más comunicacionalmente potable o rentable, por decirlo de una manera, ¿no? No querés perder tu originalidad. No. No querés seguir la Es manada. donde me siento auténtica, donde me siento bien, y creo que está bueno ser así. Creo además que es parte de lo que la sociedad demanda, parte de lo que nuestra sociedad necesita, y me parece que es importante. Ahí me gusta una frase de Kennedy, ya la dije en algún que otro momento, que decía, yo puedo ganar con el 51% de los votos, pero no puedo gobernar con el 49% en contra. Porque es parte de lo que vos necesitas, es el consenso, es la charla, es el intentar llevar al punto medio o el punto medio político para que salga tal o cual cosa. Es la negociación, porque sin eso, Sí. incluso todo lo que vos puedas lograr por imponer una mayoría,
cuando termina tu mandato, viene otro y lo tira para atrás. Y no cerrarse, ¿no? Yo viví una experiencia cuando fui presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, en donde tomamos la decisión de avanzar sobre la ley de talles. Lamentablemente una ley aún sin aplicar en la Argentina, pero la logramos sancionar. Y dentro de las entrevistas que empecé a tener para poder darle impulso y demás, vinieron unas chicas de Anybody, Perdón, ¿de qué? Anybody, que es una organización internacional que lucha por la igualdad y en contra de la estigmatización de la sociedad gorda, por decirlo de una manera, y que lucha por tener acceso a ropa para cuerpos reales, digamos, ¿no? En una cultura en la que la estereotipación de los cuerpos y demás generan que yo quiero entrar a un comercio de ropa y en la gran mayoría no entro dentro de esa ropa. Pero bueno, más allá de eso también yo pensé que ellas querían sí o sí ir por la obligatoriedad de tener toda la gama de detalles en lo cual era una cosa muy difícil, porque bueno, tenés que pelear contra media industria nacional, hasta que no se genere todo un cambio cultural, que yo insisto que lo que hay que generar es primero el cambio cultural, que incluye que el sector comercial también identifique que se está perdiendo de vender por no tener talle, porque también hay una soncera comercial que de verdad que existe. Sí, pero también tenés que decirle a la gente, acércate que vas a tener talle, porque la curva no... Yo vendí ropa, siempre me fue mal. Generar los reclamos, claro. Porque también es cierto que vos, para no volver a caer otra vez en la estigmatización, no querés ni entrar. Entonces el otro tampoco se advierte la demanda, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, comenzamos a transitar el camino, nos cae del cielo una media sanción del Senado que no planteaba la obligatoriedad, pero que daba el primer paso, que era crear un sistema de talles nacional, crearlo. Obviamente era una media sanción que había salido por unanimidad del Senado, o casi por unanimidad del Senado, porque no había tenido ninguna resistencia. Ningún ruido, ni en el nada. sector textil, ni en comercial, y también en aquellos que tienen el temor, ¿viste? De que después vienen, te controlan, te clausuran el comercio. Hay que entender también del otro lado qué es lo que está ocurriendo para ver de qué manera lo trabajamos. Y tomamos la decisión junto con ellas, con las asociaciones de consumidores y demás, de dar ese primer paso, resignar los pasos posteriores, no resignarlos para siempre, pero dar aunque sea el primer paso. Y a eso voy cuando digo, para poder avanzar en la implementación de normas, en la implementación de leyes y también poder avanzar en ese cambio cultural que necesitamos, hay que negociar en el buen sentido con los demás y resignar algunas cosas e incorporar otras. Bueno, logramos sancionar esa ley que crea un sistema nacional de talles que se hizo después junto con el INTI, que puso en distintos puntos del país unos escáner corporales que vos pasabas, yo lo hice al escáner, vos pasabas y te tomaba 400 medidas corporales para poder sacar los estereotipos de los cuerpos de los argentinos y argentinas, porque también es cierto, no es lo mismo el talle europeo que el talle asiático en función a la conformación genealógica y demás de las personas, y se armó, y lo antropológico, se armó todo un diseño de talles, que bueno, faltó en nuestro gobierno terminar de implementar y en este estoy insistiendo, ya me entrevisté con las autoridades correspondientes y demás, porque también está esto, pero, no alcanza una ley. Pero un estándar es necesario. Yo viajo al exterior. Y si yo voy a Estados Unidos, yo soy talle 34 Claro. de pantalón. Yo soy talle 34 de pantalón de ancho. Entonces, después tenés diferentes cortes, en donde obviamente los cortes que son tipo skinny, que esto y lo otro, ya no tengo 16 años, de esos no. Pero los cortes normales, o yo soy tal talle de zapatilla. Soy tal talle de zapatilla. Exacto. Puedo comprarlo inclusive por internet. Y sabés que es... Porque si yo tengo poco tiempo y veo que hay un pantalón, a mí me gusta Sí. la marca de Calvin Klein, y yo veo que hay pantalones Calvin Klein que están relativamente baratos, me los mando al hotel. Bueno, esa referencia hacía falta para Argentina, y no solamente para los consumidores, también para los fabricantes, que cuando quieren exportar y pararse frente al mundo,
en lugar de tener que adaptarse a cada uno de los países y enloquecerse o cometer errores por los costos que eso significa, o podría significar una tabla de talles nacional estereotipa. Entonces vos le presentás al otro, esta es nuestra, ¿cuántos necesitas de cada uno? Sí, Argentina es esto. Argentina es esto. También es un acto de soberanía, plantear cómo medimos nuestros talles de indumentaria. Bueno, la ley, lo que le falta implementar es terminar de definir dentro de ese estudio antropométrico que se hizo, bueno, ¿qué le vamos a poner? Letra, número, y de tal rango a tal rango, y de tal rango a tal rango, y una vez que eso esté, esa tabla esté, que es el pedacito que falta, llevarlo a todos los comercios del país para que lo tengan expuesto. ¿Para qué? ¿Para que tengan todos los talles? No, porque no se implementó la obligatoriedad. Sí, para que empecemos a acostumbrarnos y a tener esa referencia. Si no, es imposible generar un cambio cultural si ni siquiera tenemos parámetros. A veces a mí me da risa cuando entro a un lugar a comprar ropa y dice, ¿qué talle? Y el que vos me digas, porque qué sé yo, si ustedes letra, número, alfabeto griego, o bajo qué modalidad están los talles de tu marca o de tu ropa que vendés, ¿no? A veces tenés una dicotomía, ¿no? Porque vos perdés soberanía cada vez que te vas a un bloque regional. Los franceses pierden soberanía cuando van a la Unión Europea y se sujetan a la realidad de la Unión Europea. Los ingleses ganaron soberanía cuando se fueron de la Unión Europea. Digo la Unión Europea porque es más fácil de entender. Nosotros el Mercosur lo tenemos por momento anda, por momento no anda, sí. y así a los ponchazos. Estados Unidos ahora gana soberanía sobre México y Canadá. Obviamente que pierden cuando vos ganás soberanía, perdés integración. Y por el otro lado, quienes generalmente fagocitan ganar su propia soberanía, pierden la soberanía sobre diferentes métricas o cosas que son nuestras. El ejemplo que vos dabas de los talles. O cómo no se valora muchas veces las diferentes investigaciones o lo que se lleva adelante. Entonces, es como, viste que es tipo el yin y el yang, que vos ves todo blanco por un lado, pero tiene el centro negro, ves todo el negro y tiene el centro blanco. Necesitamos entender que nuestra soberanía sirve, vale, y se tiene que refrendar en todo momento, porque es lo que nos hace únicos. O sea, de nuestra soberanía territorial reclamando Malvinas y el sur para no perder la Antártida, que es terriblemente importante, y va a ser la discusión que venga en los próximos 30 años. Todo lo que estamos viendo en Groenlandia y el Polo Norte, lo vamos a ver en la Antártida. Cuando se cansen de sacar los recursos del norte, van a venir por los del sur. Y construye y fortalece nuestra identidad. Porque a veces uno habla de soberanía y parece que hablar de una cuestión la soberanía ya del año. Claro, o meramente discursiva, cuando en verdad tiene una connotación mucho más profunda. Nuestra identidad, quiénes somos, qué queremos, qué nos caracteriza, qué nos une, ¿cómo sobre somos? todo. Creo que falta mucho todavía trabajar respecto de la unidad nacional, respecto del orgullo de ser argentinos que tenemos y hemos tenido muchísimo, por lo cual enorgullecernos, y que creo que eso sí es una crítica hacia adentro de la política, de la sociedad en general. Creo que no hemos sabido comunicar bien algunas cosas. Yo conocí los grandes valores del INTI y la capacidad tecnológica, el acompañamiento al sector industrial y demás cuando estuve cerca a raíz de este tema de ley de talle, porque fui funcionaria. ¿Qué le queda a un ciudadano, una ciudadana común, ¿no? Que a simple vista escucha una sigla nada más? Bueno, ¿qué significa? Y lo mismo nos ha pasado con el CONICET, que por ahí es un poco más conocido, pero con tantas instituciones que de verdad son orgullo nacional. Y eso
no ha pasado nada mientras estaban y funcionaban. El problema es que cuando vos no conoces y no valorás, después queda servido para que después para que venga un gobierno y lo pueda destruir y nadie reaccione porque no termina de saber exactamente qué hacía o qué dejaba de hacer. Eso es lo peligroso muchas veces. La importancia estaba, funcionaba, pero creo que nos faltó mucho más poner en valor las cosas que son patrimonio común de los argentinos y las argentinas. Sí, y muchas cosas que se han logrado, porque nosotros somos uno de los pocos países que ha logrado el juicio de la Junta. La visión que puedas tener de los 70 o de para atrás Sí. es una visión personal. Es más, yo tengo una visión bastante crítica de la versión oficial y demás. Pero hay algo que no puede dejar de ser soslayado. El único país que después de una dictadura enjuició a las juntas fue Argentina. Y el mundo nos mira con asombro. Y el mundo nos mira con asombro. Después, obviamente, cada uno va a llevarlo políticamente para lo que quiera, ¿no? O sea, si hay algún ex montonero, si hay alguno del bando militar, si hay alguno radical, que fue el gobierno que lo llevó adelante, Sí. lo va a mirar con diferentes ojos. Pero son valores que no podemos poner en duda. ¿Por qué? Porque nos hace a quienes somos, en función de lo que somos. ¿Y por qué digo que es tan importante? Más allá de lo que piense cada uno. Chile terminó su dictadura porque echaron a Pinochet a través de los votos. Con lo cual también es loable porque fue la sociedad chilena la que le dijo basta cuando tuvo la oportunidad. Después vos ves otros dictadores como Cuba, que es de otro signo político, o Venezuela, y no lo pueden sacar. Entonces, donde ves diferentes ejemplos que son válidos, Sí. más allá que nos puede gustar o no el gobierno de turno, o nos puede gustar o no lo que sucedió, tenemos que seguir manteniéndolo. El nunca más, Sí. no me sale ahora, nunca más es el libro, donde que detalla todo lo que sucedió, cómo sucedió y demás. Es algo que está hoy quedando en el olvido, Sí. y que es necesario que sea una política de Estado. Entra en etapa de riesgo. Exactamente. Creo, ¿no? Y eso hace que después... Porque ¿cuál es el tema? El tema no es hoy, ni va a ser dentro de 2 años. El problema es dentro de Sí, 10. sí. Porque el CONICET, que cierren el CONICET, o se dejen, o el INTI, o el INTA, estén bajo... No es el problema hoy. Porque esto es como, y perdón la analogía, y es muy duro, pero es como cuando vos perdés a un ser querido. Obviamente te duele, pero te va a doler más dentro de 1 año o 2 cuando realmente lo extrañes y no esté. Ajá. Y no haya vuelta atrás. Y no haya vuelta atrás. Entonces, yo veo que algunas cosas estamos perdiendo lo necesario que es entender la historia Sí. y saber nuestra historia en función de poder reclamar una soberanía sana. Lo que vos decías, yo necesito estar orgulloso de ser argentino. Y yo si voy a algún lado, ¿qué sos? Argentino. Porque tiene que identificarme. Después, si vos me querés decir Argentina es Maradona, o Argentina es Messi, o Argentina es Batistuta, o Di Stéfano, sí, es Miles de Maradona, cosas. es Messi, es Batistuta, es Di Stéfano, o para usar términos futbolísticos, Argentina es Argentina, todo nos une. Y no tenemos que por eso menospreciar a aquel que piense diferente, tenga otra opinión política, Sí. o lo que fuere. Siento que nos quieren llevar muchas veces a un terreno en donde con ese arbolito te quieren tapar el bosque, ¿no? Eso es decir, los casos puntuales parece que echaran por tierra toda la historia, las atrocidades que ocurrieron y demás. Y es un retroceso muy grande porque veníamos evolucionando bien. Yo lo noté, mira, en lo puntual. Sabés que General Lavalle tiene el cementerio municipal en donde fueron enterrados los cuerpos de los aviones de los vuelos de la muerte. Donde fue enterrada el Burquet, Flor, una serie de personas reconocidas. Lavalle era, el Partido de la Costa era en el Partido mismo de municipio. La Costa, claro,
Entonces, ¿Cuándo ocurrió eso? cuando hacían estas cosas, que vos las contás y parece ciencia ficción, pero fue verdad, de subir drogados, golpeados, atados a los detenidos y tirados desde aviones directamente al mar. Bueno, las corrientes generaban que sobre todo en la zona de Santa Teresita, bueno, por acá y por Villa Gesell también salieron cuerpos, e incluso en el libro del cementerio de General Lavalle hay algunas registraciones de, no sé por qué, también no se entiende bien por qué, que también de algunos cuerpos que salieron en esta zona. Y vos sabés que yo transité el colegio secundario entre el 90 y el 94, entonces también hay una cuestión generacional de cómo las generaciones, por una u otra manera, tapan las cosas o se abren a querer saber y conocer. Mis profesores o profesoras que tenían la edad de mis padres, yo en algún momento también se me tuve este tipo de inquietudes, de che, ¿qué pasa? Quería sacar el tema y la respuesta era, no, eso no es un tema nuestro, es un tema... Había una negación. Profesores y la comunidad en su conjunto era increíble, ¿eh? Una comunidad que callaba, tratando de entender sociológicamente el porqué. Digo, claro, venían de una dictadura, donde el miedo, el terrorismo de Estado estaban tan presentes que ellos, claro, seguían, creo yo, en piloto automático, sin siquiera, estando ya en democracia desde hace muchos años, no querían volver ni a revivir, ni a comentar, ni a decir, entonces, callaban. Eran cosas que quedaban ahí como si nada. Y yo siempre digo que tuvieron que pasar 2 generaciones, la mía y una más, hasta que puntualmente en General Lavalle, a través de un proyecto, Jóvenes y Memoria, que tiene que ver con una política de Estado provincial, que son los Juegos Bonaerenses, las participaciones estudiantiles y demás que brotaron en esa época, llevaron adelante todo un investigación. Y los pibes salieron a hablar y los pibes salieron a hacer entrevistas y se encontraron también con una comunidad que después de mayor cantidad de años estaba más permeable, estaba más libre ya. Y más libre de poder hablar. Todo eso es una construcción muy pero muy importante que pone en valor a la democracia, más allá de sí, olvídate del origen o de estar en contra de la ideología o de lo que fuere. Más allá de las ideologías o de las cuestiones puntuales, que lo que estuvo mal y lo que estuvo bien digo, hay un valor que tiene que ver con la democracia que se empezó a valorar de otra manera. Yo te cuento General Lavalle, obviamente que a nivel nacional, con políticas de Estado, se llevaron adelante acciones que van en ese sentido. Nosotros acá en Pinamar zafamos porque no teníamos... Porque cuando sucedió todo eso, Pinamar no tenía cementerio, entonces te iban a enterrar en Madariaga. Claro, bueno. Y de hecho en Madariaga, justamente, de hecho hay unos casos, no sé si ya están cerrados o no, pero de gente que cuando exhumaron los cuerpos figuraba una cosa en el certificado y otra en la realidad. Claro. Pero esas cosas son importantes mantenerlas como políticas de Estado, más allá de la ideología, de las cosas, porque es la parte importante de la historia. Esto no se repite, esto no vuelve a pasar, porque nosotros no vamos a dejar que pase. Cuando nos dormimos y vemos, estamos dejando a que la historia se repita. Y sí, dicen que primero es como tragedia y después es como ironía, ¿no? Claro. Con lo cual no sabes nunca cuál es peor. Sí. Y esas cosas, yo digo, pucha, a mí que me gusta mucho la historia, digo, pucha, tal vez falte sí ver que no se tomó en cuenta determinado accionar de determinadas personas que tendrían que rendir cuenta contra la justicia, que me parece bárbaro. Ningún problema. Eso no quita que lo que sucedió no dejemos de verlo como lo que realmente sucedió. Lo que no debe volver a ocurrir, no debe volver a ocurrir. Los números, las cosas y todo eso no debe volver a ocurrir. Porque no es más complicado un tema si son 2, 24, 60. Si son 2, es complicado. Es un montón. Es un montón. No debe ocurrir. Ni con 2, ni con 30.000, ni con 100.000. No debe ocurrir. Sí. Esas partes yo veo que se pierden en discusiones estériles. Sí. En lugar de resaltar lo que realmente vale. Que resaltar lo que realmente vale es que en Argentina el que comete desde el 89-90, que fue el último intento de la toma de la tablada y demás, actos en contra de la institucionalidad, las paga.
no zafás. Después armate un partido, Tal cual. gana las elecciones, te aplaudiremos, Peleala. claro, te aplaudiremos, nos quejaremos, Sí. te sufriremos, te putearemos, después somos argentinos, Pero esas son las normas. pero son las normas, Esas son no las pasa de ahí. Sí. Y esa es la parte que me parece importante. ¿Estás cómoda? Muy bien, sí, muy cómoda. Hace 10 años atrás ingresabas a la Cámara de Diputados, o estabas por ingresar a la Cámara de Diputados. 10 años atrás de eso todavía no habías iniciado en política. Te faltaban 2 años Sí. para arrancar en el Sí. Consejo Escolar. ¿Cómo ves vos 10 años de acá para adelante? No en función de, porque yo voy a hacer esto, Sí. sino cómo te gustaría estar a vos dentro de 10 años. ¿Cómo Marcela Paso estaría dentro de 10 años? ¿Cómo la verías vos dentro de 10 años? Sí. Yo personalmente. Claro. Mira, tengo 48 para 49, o sea que con 59 ya tendría que estar averiguando la caja profesional para dentro de un año jubilarme. La caja de contadores. Me gustaría, sí, me gustaría, no importan los cargos, los formatos ni nada, pero me gustaría seguir participando en política desde el lugar de donde más sirva. Creo que también es importante tener la humildad, la fortaleza y la franqueza con uno, con una misma, ¿no? En cada etapa de la vida estar en el lugar en donde más aporte. La política suele querer llevarte a lugares en donde querés ser vos, querés ser el uno, y me parece que poder moderar hacia adentro de uno mismo esos deseos que son inevitables y que ocurren por la realidad y poder sentirse bien desde ese lugar es importante. Me gustaría estar más capacitada en un montón de otras cosas. Yo en el último tiempo me he planteado desafíos, hasta ahora los vengo cumpliendo, vamos a ver cuáles habrá para adelante. Quise incursionar en la docencia, bueno, me metí, hice el curso de formación docente, ahora estoy dando unas horitas de clase ahí en la nocturna en General Lavalle, eso siento que me gusta un montón, me contacta mucho más con otras realidades que uno de otra manera no podría estar. Me profesionalicé en el ámbito del cooperativismo, me recibí de perito, quería ser perito desde que me recibí en la facultad y por una cuestión de distancia no podía. Bueno, en un momento surgió la virtualidad que me ayudó a muchos y muchas que estamos distanciados. Me gustaría estar haciendo un montón de muchas cosas, poder tener la posibilidad de hacer en lo profesional y en lo político una variedad de cosas, porque en general encima me pasa esto. Soy multitemática, no es que me enfoco Te sobra siempre energía. vos me planteas un tema y yo ya me entusiasmo, y ese es un problema a veces, porque me termino desordenando en una persona que soy bastante estructurada, y el que es estructurado y se desordena sufre y se estresa más todavía. Me gustaría, pero sobre todas las cosas, seguir disfrutando de mi familia, que para mí es un pilar fundamental, y de las amistades que también las he ido cosechando a lo largo de la historia, y muchas desde adentro de la política, muchos hermanazgos. Dentro del Frente Renovador tengo personas muy que podrían ser tranquilamente mi familia. Ariaga, con Guillermina Eiras, La Vasca acá en Pinamar, son algunos ejemplos puntuales de gente que yo las quiero abrazar toda mi vida las quiero tener cerca, porque son personas que te hacen bien. Entonces quisiera eso, quisiera ser feliz desde ese lugar. Diste toda la vuelta a la descripción. ¿Qué te gustaría? Pero ¿qué es lo que realmente te gustaría? ¿Cómo materializarías todo eso? Sí. Uy, qué difícil. No sé, porque además no me lo Porque, he viste, planteado. no, la idea es que lo pienses también. Bueno. Porque justamente este espacio y demás, lo que busca es hablar con la persona. Y Sí. como no estamos retenidos por tiempo y demás, Sí. te permite sacar el cassette y ver hacia dónde está la meta, ¿no? Porque estoy seguro que para tus alumnos tener a la profe que es la diputada exintendenta es un tema, Sí. ¿no? O sea, Sí. y seguramente, no sé qué materias das, pero
alguna que otro lado alguno le va a dar duda. Prácticamente es administración 1, le digo yo, como era en la facultad, pero tienen otros nombres ahora. Es administración de capacidades laborales. Y yo siento eso, hago un esfuerzo enorme porque no sientan ningún tipo de distancia ni nada por el estilo, pero sí, me doy cuenta que hay como una omnipresencia ahí Claro, porque latente. yo tenía en la facultad, en tecnología, a un profesor, no me acuerdo ahora el nombre, que tenía 87 títulos. Es lo más macanudo que había. A mí, no tuve un cuatrimestre solamente, en el Instituto Universitario Aeronáutico. Y nada, el tipo había hecho, te contaba anécdotas de que había hecho cuando estaba en los Pampas, que había diseñado los diferentes sistemas, las cosas y demás, que los aviones Pampa. Y te contaba, y claro, y él interrelacionaba y te decía que entonces vos al principio era la eminencia, y después te decía, no, mira, yo te voy a explicar por qué el trolebús eléctrico no funciona. Y que si no, pero ¿y por qué es dañino para el ambiente? No, pero es eléctrico. No, dice esto llévenlo a todos lados, porque esto es física. Entonces te hablaba de coeficientes. Y te decía, no, porque el coeficiente de transporte de energía es tanto. Subirlo a un transformador es tanto. Entonces acá se pierde. Y te explicaba materia que no tenía mucho que ver con eso, y te empezaba a explicar, y vos terminabas y decías, salías y veías el trolebús en Córdoba y decías, este está contaminando más que el colectivo que humea. Claro. Pero te da la explicación científica y te llevaba a un tema que primero era el omnipresente, y después terminaba siendo una persona que era súper agradable, y que te abría la cabeza, ¿no? Porque explicar administración desde el libro es una cosa. Explicar administración desde la facultad o desde la teoría es una cosa. Explicar administración habiendo administrado algún negocio o habiendo administrado la cosa privada es una cosa. Explicar administración desde una parte compleja como es, y multidisciplinaria como es la parte pública, también enriquece. Porque decís, este concepto lo vas a usar para tal cosa. Sí. Y el desafío también es poder transmitir esos conocimientos que uno los tiene incorporados de alguna manera, por una vivencia personal, particular y puntual, a aquel o aquella que está del otro lado. Yo creo que el mayor desafío cuando uno transmite conocimientos es que ese conocimiento no llegue tal cual a como vos lo tiraste. Transite un camino, se vaya internalizando y que cada una de esas personas se lleve algo para sí, porque si no procesa. En el primer día de clase le dije, yo quiero que voy a plantear lo que vamos a ver, lo que vamos a compartir a lo largo de esta materia les sirva, y que ustedes sientan que las cosas que hablamos acá adentro existen ahí afuera, porque si no, no tiene mucho más sentido. Entonces, bueno, hay todo un proceso de deconstrucción que viene viviendo y que tiene que seguir viviendo el sistema educativo nacional y provincial puntualmente, que tiene que ir en ese sentido, que tiene que seguir yendo en el sentido de la inclusión, y ello incluye también a todas las edades y las particularidades que tiene el hecho de querer terminar la primaria o la secundaria cuando sos adulto, cuando estás trabajando, cuando tenés familia. Y también para el docente es un desafío transmitir conocimientos a una persona que también tiene una vivencia de vida, y que también eso enriquece el poder traspolar los temas que se debaten en el aula a la vida y a la experiencia puntual de cada uno de los alumnos y alumnas. Mi abuela materna, Franca, tuvo unos problemas de salud y había dejado el colegio. Y terminó la primaria y la secundaria de grande. Y nada, para mí la abuela era, porque ya era mi abuela había terminado la primaria, después terminó la secundaria, y era un ejemplo, ¿no? Después hizo administración de edificios y demás, porque cada portero le agarraba la tanada y renegaba de su propio consorcio. También lo hice acá en la administración de consorcio. Sirve mucho, incluso para el que no quiera ejercer, para ver cómo funciona. Después la vida le quitó unos años de vida, pero si vos la dejabas, ella iba a ser la administradora del consorcio, porque ella veía las cosas. Y eso aspiracionalmente es fundamental, y tiene que ver con un tema que te dejé picando más temprano, que tiene que ver con el viejismo. Que forma parte... Ahí va.
Ahí va. Ahí va. ¿Por qué? Porque yo veía a mi abuela y demás, y para mí, que yo iba al primario y todo eso, Mm, claro, estaba estudiando lo mismo que yo, sí, debería ser más fácil y demás. Me di cuenta después con la edad y demás. Es difícil estudiar a los 30 y pico, 40. La elasticidad mental, más allá que vos leas, seas instruido y sí, demás, la sí, paciencia sí. y demás cambian. Sí, y sobre todo si el modelo educativo para el adulto o adulta todavía sigue con los mismos formatos que para el niño, niña o adolescente. Ujú. Entonces también ahí hay un desafío y problemas que se plantean. Desde eso formo parte de la Comisión de Adultos Mayores en la Cámara y hemos desarrollado distintas actividades que tienen que ver con esto, con que también tenemos una cultura que de construir respecto al viejismo, que que considera a los viejos como de los más débiles, como una cosa niñada, esta cosa de abuelar, Ujú. de esperar o decir que un viejo es un abuelo, no necesariamente, capaz que no tiene nietos, déjalo. Y también desde esto de percibirlo con falta de capacidades de poder hacer, entonces ya lo condicionaste porque es viejo. Pero es cultural. Ujú. Y la propia persona, en la medida que va teniendo mayor cantidad de años por los mandatos culturales, dice, no me puedo vestir así. Ay, mirá cómo me voy a teñir el pelo de esta manera, mirá que me voy a dejar el pelo largo, mirá que, uy, mucho condicionamiento, que son cosas que hay que ir rompiendo para poder ser felices de viejos también. Sí, para que seas el individuo, no la cáscara. Yo les planteaba en esa jornada que realizamos el otro día, digo, yo quiero llegar a ser muy vieja, me quiero morir re vieja porque me encanta vivir, me encanta la vida, pero también es cierto que todo ese tránsito lo quiero vivir plenamente, con plenitud, y esa plenitud también depende en gran parte de uno, por supuesto. Si vos deconstruís esas ideas y cosas que te resbalan y no te importan, genial, pero si hay un contexto que favorece, siempre mejor. Un contexto, una infraestructura, gente que piensa en función a los viejos como personas que tienen que estar bien y no necesariamente una molestia, en muchos casos, y me parece que hay un camino sociocultural que recorrer en ese sentido. Yo creo que lo vamos a ver avanzado más en función de que en los gimnasios. Porque hacer ejercicio de levantamiento de peso, Ujú, no de peso de la pesita de 5 kilos, de peso ujú, peso, te sirve no solamente a tu salud cardiovascular, a tu salud ósea, sino que te sirve a tu cerebro. Y está comprobado de hecho de que quien hace actividad física y hace actividad física con peso tiene ujú, menor deterioro o prácticamente no tiene deterioro cognitivo. claro, Más allá, obviamente, en casos iguales, ¿no? Tenés alguna ujú, enfermedad de ni base, hablar. la vas a seguir teniendo, la vas a llevar mejor que aquel que no tenga. Pero vos pensar que ves una persona de 70, 80 años haciendo una sentadilla o levantando peso Ujú, o lo que sea, te parece algo que es surreal. claro. Y es algo que deberíamos hacer en función de fomentar una vejez sana. Exactamente. Exactamente, y que también no vayamos quedando afuera de las tecnologías, de los usos tecnológicos y demás, porque yo siento que no hay una incapacidad en el adulto mayor de poder manejar esto, hacer las cosas, es como una negación, pero no solamente de la persona, del contexto, no, dejátelo, yo voy ahora. Y Mi- no es así. Con mi secretaria tenemos cada 2 por 3. Silvia, mi secretaria, tiene 65 por ahí, o debe Sí, tener 60, o cumplió 67. sí. No, cumplió 65. Y desde hace 15, 20 años, me conoce desde que tengo pañales. Mm, 15, 20 años, que cada vez que sale una tecnología o algo, tenemos que cada 2 por 3 chocar un ratito. y claro, sí. Y hace 5 o 6 años atrás descubrí la manera más simple para evitar estábamos con un teléfono nuevo. Entonces digo, Sí. mira, este va a ser tu teléfono, usa esto, usa aquello. No, bueno, pero yo... Digo, Silvia, sí. Vos tenés salud, sí. Vas a vivir hasta los 80 años. Sí. Sí. Los próximos 20 años. Vas a estar negada al ¿Vas a estar teléfono. negada al teléfono? Y yo me reía porque yo le había hecho que mi abuelo, los últimos años de su vida, Sí.
él era ferviente lector de La Nación, Ajá. mi abuelo paterno, era ferviente lector de La Nación. Y estaba en Córdoba y La Nación llegaba, a veces no llegaba, o llegaba al Claro. mediodía, media tarde, entonces se perdía de leer Sí. a sus columnas, sus cosas y todo. Entonces, digo, vas a ser como el abuelo, le decía yo, porque me llevó 5 años peleándome con él hasta que aprendí a usar la computadora, que cada 2 por 3 se le colgaba y me llamaba para que yo Sí. se la arregle o me acerque a la casa a ver cómo se la arreglaba y demás. Le digo, y después él se despertaba temprano a las 7 de la mañana Sí. y como no vivía en Capital, tenía acceso a su diario que era La Nación. Claro. Y él entraba y era feliz con La Es un Nación, ¿no? montón. Claro, y era un montón. Y abrirlo y explicarle y todo. Mi abuela paterna no hubo forma con la teología. Entonces, claro, me dice, no, claro, tenés razón. Digo, no es que tenés que usar esto de manera espectacular, pero no puedes pelearte con esto porque no es que vas a renegar 3 años más. Claro. A no ser que te pase Claro, algo, pero a todos digo, que te nos pise puede el camión. pasar algo siempre, Digo, claro. vas a renegar con esto 25 años más, 20 años más, como mínimo. Sí. Y a partir de ahí fue más fácil. Pero Sí. sí, cada 2 por 3 hay que dedicarle tiempo y todo, porque cuando vos decidís no actualizarte más, Te ahí ya, autobloqueas. ya ahí empezás a ser Vos sabés viejo. que en esa jornada transmitieron una publicidad que lo que te mostraba era una señora grande que le pasaban cosas, ¿no? Quería entrar a la computadora y le decía, tiene la ventana abierta, entonces llamaba, ponele al nieto, che, ¿cómo sabe que tengo la ventana abierta? La ventana, la window, que yo. Entonces le explicaban cómo tenía que hacer, y después ella cada vez iba avanzando cada vez más, hasta que en un momento estaba cancherísima con los auriculares y jugaba a los jueguitos y demás. Entonces nos decían, esto se puede ver desde dos perspectivas. Desde un lado, desde lo negativo, todos los inconvenientes que ella tiene para poder interpretar qué es lo que le está ocurriendo, pero desde otro lado, lo positivo es decir, se está dejando ayudar, está buscando ayuda donde está la respuesta a su ayuda. Y es importante comprender esto primero, que no es que el adulto mayor no entiende, porque ya no le da la cabeza o porque perdió capacidad de razonar. No, vivió otras cosas, vivió distinto, se acostumbró a que el teléfono era el que El disco. dejaba, pero también fue interesante analizar, está bien, tenía el teléfono que dedicaba, pero capaz que hoy vos, a mi hija, le muestro ese teléfono y no sabe cómo usarlo. Entonces el no saber cómo usarlo no tiene que ver con que perdió capacidad, eso también hay que comprenderlo, perdió capacidad de comprender. Es que no lo sabe usar porque nunca lo vivió. Y mi nena, que está todo el día con los jueguitos, que yo, que todo, que el otro, capaz que le traigo ese teléfono y dice, ¿y esto qué es? No sé ni cómo, le querés hacer marcar y no sabe. Entonces, planteaban también como ejercicios y experiencias que se han vivido en donde un adulto mayor con un niño se van intercambiando información que tiene que ver con tus vivencias, ni más ni menos. ¿Estás cómoda? Muy bueno, ¿no? ¿Cuánto llevamos ya? No tengo ni idea. Vamos por 1 hora y media, más o bien. menos. Casi. Muy bien, un montón. ¿Hay algún tema que haya quedado pendiente? ¿O algo que te gustaría aprovechar la oportunidad? No, creo que en general tratamos temas muy importantes. Creo que en la mayoría de ellos, ¿no? Fíjate que la temporalidad creo que estuvo todo el tiempo presente, ¿no? Con distintas cuestiones. Creo la importancia de dejar un mensaje de reflexión para los tiempos que vivimos, que son difíciles, que en general siempre son difíciles, sobre todo para quienes nos proponemos proyectos ambiciosos como el de querer transformar la realidad para bien. Creo que es importante que nos sigamos mirando más, observando más, teniendo este tipo de diálogos, que las entrevistas no sean de esos los 30 segundos de comunicación en redes, o sino que las 4 preguntas capciosas para que después te pongas de mal humor y... sí, o intencionales. Claro. Otra vez volvemos al tema de la intencionalidad y en poder comprender que en el otro, en la otra, pasan cosas, che. Pasan cosas. Le pasan cosas a
a la maestra de tu hijo, le pasan cosas a la persona de la oficina que te recibió, le pasan cosas al que cruza por la calle, a todos nos pasan cosas. Creo que nos debemos una reflexión en términos de comprensión hacia el otro y búsqueda bueno, fíjate, de esa concordia al que el Papa Francisco en su momento también nos convocó. Creo que tenemos un desafío por delante. Yo confío muchísimo en la Argentina y en los argentinos. Creo que vamos a tener esa inteligencia emocional también de poder hacerlo para poder estar mejor, más ni menos. Muchas gracias. A vos. Yo a Marcela la conocí, no me acuerdo si en el 2015 o en el 2010, a partir por esa fecha, sobre el fin del 2015. Y después como diputada. Digo, bueno, la zona fría, cuando fue todo ese trabajo de zona fría y demás, que juntamos firmas, que hicimos cosas, que hoy es una realidad. Después, como todas las tarifas de acá, pagamos chaucha con respecto a lo que pagan en capital y demás. Y yo digo, es una persona valiosa para que traerla, y el motivo por el que está acá es darle las oportunidades a ustedes, que General Lavalle, que es un pueblito que tiene 6.000 personas, tiene una persona que 2 veces fue diputada nacional, está terminando su segundo mandato, y que es joven. Entonces nada, quería tener la posibilidad de compartirlo esto con ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos la próxima. Gracias.